Bueno, pues hola a todos y a todas. Muchas gracias a Sociología Ordinaria. Estamos súper contentos de formar parte del programa este año. Yo soy Uriel Fogué y estoy en representación de la Oficina de Arquitectura ELI, que está conformada por un grupo de gente en el que desarrollamos una práctica que se combina entre la práctica como tal y algunas investigaciones. Y lo que aquí os vamos a contar es una de estas investigaciones que desarrollamos y que está cobrando distintas materializaciones. Una, por ejemplo, fue una exposición que desarrollamos junto al coreógrafo Jonathan Martineu y por invitación de Paula García Macedo y María Rogel en Centro el año pasado y que ahora estamos desarrollando en formato de escritos y de otras partes. Entonces, como tal, es una investigación en marcha y estaremos encantados de recibir vuestro feedback y vuestras preguntas. Bueno, nos interesa investigar un tipo de arquitectura muy concreta que son los centros de crash test, que son los espacios donde se hacen experimentos de coche, porque son unas construcciones que suelen pasar desapercibidas. Digamos que la mayoría de los grandes nombres de la arquitectura no suelen hacer este tipo de edificios, ¿no? Y sin embargo, para nosotros son edificios muy interesantes porque son espacios donde se llevan a cabo procesos de experimentación muy complejos y que están vinculados a varias esferas. Por ejemplo, a la urbanidad, está vinculado a la innovación, está vinculado a las formas de organización del mundo ordinario, está vinculado, por supuesto, a la circulación y el tráfico, pero también está vinculado a la ergonomía y las políticas del cuerpo, como ahora veremos, e incluso a la especulación acerca del futuro. Es decir, podríamos decir que son construcciones que están diseñadas para generar verdades aplastantes. Los centros de crash test juegan un papel fundamental en las ciudades y participan de una narrativa fundamentada en el concepto de flujo. Esta noción, la de flujo, ha ocupado un espacio relevante en el imaginario urbano en los últimos siglos. Para muchos autores, que estoy pensando desde Maria Kaika a Stephen Graham, Simon Marvin, Eric Swengendow, incluso el mismo Richard Sennett, etc., la historia de las ciudades también es la historia de sus flujos, el flujo de sus cosas, de las materias, de los cuerpos, de las mercancías, del capital, de los recursos, de la energía, de la información y, cómo no, de los vehículos. Y en todo ese proceso de flujos, los crash test centers forman parte de la red de tecnologías que juegan un papel determinante en el prototipado y en la regulación de esos flujos circulatorios. Se estructura a partir de una arquitectónica compleja configurada por una heterogénea red de dispositivos sociotécnicos que alinean sus agencias para modelar escenarios de riesgo que sean repetibles. A primera vista son lugares asépticos y si tuviéramos que pensar en un referente arquitectónico, la primera imagen que nos vendría a la cabeza sería un laboratorio y de hecho muchos se llaman así, laboratorios. Y como tales están equipados con todo un material para experimentación, para realizar los experimentos, como pistas de aceleración, pantallas, sistemas de inscripción, medidores, herramientas, dotaciones de limpieza, es decir, todo un instrumental que permite estudiar y, sobre todo, que garantice la repetibilidad de los experimentos. Pero tan pronto empiezan los experimentos, este espacio se asemeja más al rodaje de una película de acción. Nos estábamos acordando de las escenas del equipo A, donde el coche siempre se chocaba, o películas como Crash, ¿no?, que nos viene a la memoria. Porque los crash test centers incorporan, además de todas esas tecnologías de registro de última generación y, por lo tanto, a la anterior instrumental hay que añadir cámaras de filmación, un complejo sistema de focos, objetivos, escaletas, atrezo, una especie de peine de teatro, incluso un equipo de maquillaje para los maniquís. Por lo tanto, desde un punto de vista tipológico, los crash test centers se encuentran a medio camino entre un laboratorio, un taller mecánico, un plató de cine y la caja negra de un teatro. Uno de los centros que goza mayor prestigio es el centro de Volvo, el laboratorio en Torslandia, en Gotemburgo, que es famoso por contar con dos túneles que veis aquí en la pantalla. Uno de ellos es fijo y el otro se mueve sobre una tecnología neumática que permite configurar y reproducir diferentes escenarios de colisión y aumentar las múltiples posibilidades escenográficas y dramatúrgicas de esa especie de películas que se graban aquí. Como si de misiles se tratasen, los vehículos son propulsados y guiados por láser a través de unos túneles de esta especie de máquina de precisión que está dotada de toda una red de sensores y dispositivos de mensuración, además de cámaras de alta velocidad, que permiten registrar todos los procesos. Y como dice Lotta Jacobson, la técnica responsable de seguridad de este centro, dice todo tiene que ser documentado para que las vidas puedan ser salvadas, ¿no? Hay todo en torno a estas arquitecturas una especie de retóricas de la salvación y de lo heroico increíbles, ¿no? Pero los verdaderos protagonistas de estos edificios
son los actores de estas películas, ¿no? Son los dummies, unos modelos antropomórficos fabricados a escala 1:1, que no son otra cosa que modelos avanzados, dispositivos de medición estandarizada dotados de un elevado nivel de biofidelidad. Y además se da la paradoja de que cuanto más se asemejan los dummies a los humanos, cuanto más fiel es su comportamiento en relación al de las personas ordinarias, más se convierten en un patrón de referencia, ya que finalmente serán nuestros cuerpos humanos los que terminen comportándose como dummies, imitando su posición y su actitud. Los dummies son, de alguna forma, los prototipos de las ergonomías por venir. Pero además de en escenas de riesgo, las cajas negras de los Crash Test Centers también participan en la producción de controversias, como muchas que están relativas a la seguridad de determinados modelos de vehículos, como las que tienen que ver con el uso instrumental de animales, incluso cuando se utilizaban cadáveres humanos en las pruebas, planteando intensos debates bioéticos acerca de los límites morales y la legitimidad prometeica de la ciencia. En relación a las controversias relativas al género, hay varios datos que revelan el sesgo patriarcal de los Crash Test Centers. Hemos recopilado alguno de ellos para plantear el tema. Hasta mediados de los años 80 del pasado siglo, o sea, del siglo XX, no fueron incorporados modelos de cuerpos dummies femeninos en los experimentos, aun cuando en los años 50 investigadores de la Universidad de Michigan ya reclamaban la incorporación de los mismos. La primera dummy femenina, Sierra Susie, no era sino una versión reducida en tamaño y peso del dummy masculino llamado Sierra Stan, que es este que tenéis en la pantalla. La dummy embarazada no fue diseñada hasta 1996 y hubo que esperar hasta el siglo XXI para que los Estados Unidos incluyeran en sus protocolos de seguridad un dummy femenino de manera regular. Incluso ahora la EuroNCAP en 2015 asegura que ya utiliza modelos femeninos, pero ocasionalmente utiliza todavía modelos masculinos escalados. Pero es que encima, este dato nos impresionó mucho, durante mucho tiempo existieron más modelos de dummies perros que de dummies mujeres. Pero la cuestión no se queda solamente en las especificidades ergonómicas, sino que afecta también al plano normativo. Las representaciones que empezaban a incluir dummies mujeres y dummies niños lo hacían bajo el patrón de una configuración familiar. Es decir, que tan pronto como se empezaba a tener en cuenta una diversidad de cuerpos en la carretera, estos eran representados dentro de un imaginario familiar de corte normativo inscrito dentro de un marco reprocéntrico. Parece que cuanto más se innovaba en la tecnología, más se consolidaban ciertos modelos sociales canónicos donde por lo general el rol femenino quedaba restringido a la posición de acompañante, recayendo el control del vehículo en el padre de familia. Lo cual no deja de ser irónico teniendo en cuenta que a pesar de que en términos estadísticos los hombres se ven implicados en un mayor número de accidentes que las mujeres, sin embargo el índice de mortalidad de estas en accidentes graves llega a ser un 17% más elevado y eso es porque la tecnología generalmente está diseñada para un tipo de cuerpos concretos, ¿no? O digamos estadísticamente más frecuente. Durante mucho tiempo se ha considerado que las mujeres al volante eran cuerpos out of position. Es decir, en términos circulatorios se podría decir que el metabolismo urbano de las ciudades modernas estaba basado en una sobrerepresentación de flujos masculinos. Por lo que parece, en los platós de los Crash Test Centers, así como los de la industria del cine, se ha producido una acaparación o una apropiación de ciertos patrones sociales en ellos. En otras palabras, durante mucho tiempo las técnicas de biofidelidad se han aplicado al cuerpo masculino porque este ha sido considerado el patrón representativo del diseño universal, propagando un gender data gap que ha excluido a la otra mitad de las conductoras. Los Crash Test Centers, en palabras de Caroline Criado Pérez, han participado de la construcción de un mundo para hombres. La historia de la evolución de los test de choques es también la historia de la evolución de la normatividad, es decir, de los modos en los que se piensa cómo han de articularse las normas, en los términos que decía antes Elena, ¿no? Las normas de lo ordinario, lo que ordena, pero las normas viales y de circulación y también las normas de convivencia, de seguridad, de civilidad, etcétera. Se podría trazar una historia de muchas de las más importantes controversias sociales a través de los modos en los que se ha modelizado el riesgo en estos espacios. Es decir, de los modos en cómo se ha interpretado lo seguro, lo adecuado, lo correcto, lo conveniente, lo normal o lo ordinario. Y es que podríamos decir que aparte de los vehículos, uno de los materiales principales, los vehículos o los dummies, o uno de los materiales principales de estos ensayos son los guiones sociales y los estereotipos. Los procesos de innovación en los centros de crash test están en constante evolución. En nuestros días, las investigaciones apuntan a muchos marcos, aparte de la escala arquitectónica que ya hemos comentado antes, ¿no?
Por ejemplo, a escala de los vehículos, ahora mismo hay unos desafíos muy fuertes en el momento en el que se incorpora la inteligencia artificial en los dispositivos de autoconducción, ¿no? Este tema, que lo está investigando ahora mismo Nos Marres, por ejemplo, ha evaluado muy bien cómo la ciudad de repente se ha convertido en un laboratorio para testar estos dispositivos, ¿no? Y además se están incorporando toda una serie de desafíos nuevos que tienen que ver con la incorporación de la inteligencia artificial en relación a las responsabilidades, por ejemplo, ¿no? Se da todo este tipo de casuística, como qué hacer cuando un vehículo autoconducido tiene que tomar una decisión en muy poco tiempo, que es una decisión ética, ¿no? Entre el ejemplo que siempre se pone es un grupo de ancianos, que son muchos, y un bebé. ¿Cuál es la decisión ética de si uno tiene que morir? ¿Cuál es el que tiene que...? Este tipo de cosas está generando un desafío muy fuerte que está ralentizando, de hecho, la implantación de esta tecnología. Y no solo eso, sino todo lo que conlleva en términos económicos, en términos de seguros, quién paga, no paga, quién tiene la responsabilidad, si el ingeniero, si el programador. Pero quizá el plano que más nos interesa son los dos siguientes que os planteamos ahora. Otra serie de experimentos han rebasado el marco arquitectónico y se despliegan a escala urbana. En diferentes partes del mundo se erigen simulaciones de ciudades operadas por distintas compañías, como la K-City en Seúl, como la M-City en Michigan, o hay uno en Tarragona que se llama A+ Iriada. En esta ocasión es el laboratorio el que deviene ciudad y se construye una especie de ciudades fake o fake cities, les llaman, una suerte de teatros a gran escala o barrios fantasmas poblados por un batiburrillo de actores, maniquís mecanizados, vehículos autónomos que parecieran zombies circulando por sus calles poniendo a prueba los límites del peligro y los modos de convivencia. Estas están estructuradas a partir de un urbanismo súper ecléctico, donde lo mismo se pasa de una zona comercial a una vía de aceleración, pasando por un barrio suburbano en una especie de elipsis temporal como inmediata, ¿no? Pero el objetivo básico de todos estos espacios es simular un mundo real, comillas, comillas, seguro y repetible, lo más real posible, o sea, intentar contener el mundo en esos espacios. Son espacios que están controlados por sistemas de cámaras de vigilancia y de medidores que inevitablemente evocan filmes de ciencia ficción como Westworld. Y por último, la otra capa de ensayos. Algunos de estos centros podríamos decir que se han como desmaterializado y los avances en biofidelidad han desplazado una parte de los experimentos al campo digital y al mundo virtual. Los vehículos y los cuerpos humanos transmutan y se convierten en bits de información a partir de unos modelos de representación que paradójicamente alcanzan más realidad cuanto más virtuales llegan a ser. Los vehículos, los escenarios y los dummies devienen figuras fantasmáticas que ya no habitan en los centros de crash test, sino que pueblan otros espacios materializados de códigos binarios, algoritmos e inteligencia artificial. Y aquí surge una pregunta que es muy interesante y que tiene que ver mucho con la apropiación y que nos planteábamos en esa exposición que hacíamos el año pasado, que es ¿a qué lado de la pantalla está el experimento? Porque generalmente entendemos los experimentos o este tipo de experimentos como procesos en los que tenemos un objeto de estudio, ¿no? Los vehículos, los cuerpos de los dummies, y obtenemos un aprendizaje a través de esos ensayos, ¿no? Aprendemos nosotros a través de esos procesos. Pero en el momento en el que se involucra la inteligencia artificial, y como todos sabéis, la inteligencia artificial también aprende de nosotros, o sea, de este plano más físico, el tema es quién es el objeto de investigación de quién está aprendiendo de quién es el objeto de estudio de quién y quién es el sujeto del proceso de investigación. Acabo. Conclusión. A través de esta investigación hemos analizado unas arquitecturas ordinarias, los crash test centers, que a pesar de ser unos espacios que tienden a pasar desapercibidos, constituyen poderosos dispositivos de representación que intentan reproducir el mundo, donde se interpreta de manera sistemática lo cotidiano, lo cotidiano, nuestros cuerpos y sus patologías, nuestras vidas y sus peligros, el día a día y los accidentes que lo amenazan, el coste de la anticipación y el precio de los infortunios, los roles sociales y las disidencias, lo tolerable y lo intolerable de nuestras conductas, la disciplina y la indisciplina de nuestros cuerpos. Hemos verificado cómo estos espacios están diseñados para catalogar y minimizar los riesgos, es decir, para reproducir un repertorio completo de soluciones que determinan cómo deben regularse los flujos urbanos y que además se hacen por tu bien, como dice el nombre de este grupo. Es decir, están diseñados para prescribir cómo debe ser un buen mundo en común pacificado, como diría Isabel Stengers. Pero como hemos podido constatar, bajo la aparente neutralidad del consenso, los crash test centers constituyen escenarios para perpetuar clichés y prejuicios y cajanegrizan ciertas violencias relativas al género, al cuerpo, al tratamiento de los no humanos, a lo normativo o a otras formas de urbanidad. Los crash test centers forman parte de las arquitecturas y las infraestructuras que tratan de unificar, solucionar, estabilizar y estandarizar el mundo, de proporcionar un patrón modélico de experiencias que sirvan de guión social.
Y para ello se apropian de una parte del mundo, de una versión parcial de la sociedad. En conclusión, aunque estas arquitecturas están diseñadas para reproducir lo que sucede en el mundo real, lo cierto es que el mundo que allí se representa dista mucho de ser real, o, apropiándonos de esta idea de Hito Steyerl, que no tiene que ver con este tema, son un retrato cabal de lo que en realidad la humanidad no es. Son su imagen en negativo. Muchas gracias.